Entonces, ¿qué es la gasometría arterial? La gasometría arterial no es otra cosa que una prueba diagnóstica sencilla y eficaz que nos consiste en que la extracción de sangre arterial, ya lo sabemos, con parámetros específicos, que va a medir 4 parámetros fundamentales, aunque también pueden medir otras cosas. Primero el pH, que es el potencial de hidrógeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono y el bicarbonato. También podemos medir mediante una gasometría arterial, lo que es saturación de oxígeno, lactato, carboximoglobina y otros valores que son tomados en cuenta en el momento del paciente que está en una área de reanimación o una área de cuidados críticos. Entonces, la gasometría arterial, como dije, valora el estado de equilibrio ácido-base. Normalmente el ser humano, ¿cómo hacemos para deshacernos de los ácidos que se forman en nuestro cuerpo? Recordemos que tanto los carbohidratos, las proteínas y las grasas, todos los alimentos son metabolizados, ¿ya? Y se degradan en ciertos productos de desecho. Los carbohidratos generalmente en ácidos volátiles, como el CO2, y las proteínas en grasas en ácidos no volátiles, ¿ya? Que son el ácido volátil, el CO2, y el ácido no volátil, que son los hidrogeniones. Y estos se acumulan en nuestro cuerpo, ¿ya? Y van a ser eliminados el CO2 a nivel pulmonar y los hidrogeniones a nivel renal. Y esto nos mantiene en equilibrio, el equilibrio ácido-base. Si esto no ocurre, hay algún fallo en estos sistemas, pues conocemos que se producen las alteraciones. ¿Cuál es la historia? Pues la gasometría nace por ahí en los primeros años de 1900 por Henderson y Hasselbalch entre 1908 y 1916, los cuales demuestran que eh, existe una medida logarítmica con signo negativo para medir la concentración de ¿qué? De los iones de hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Ya lo dijimos. Principales, son los 4. pH, PCO2, la presión arterial de oxígeno, el bicarbonato. El pH no es otra cosa que la medida logarítmica que mide la cantidad de hidrogeniones que existen en la sangre y, como todos sabemos, su valor normal va de 7,35 a 7,45. Los que están por debajo de la normalidad de 7,35 vamos a darle el término de acidosis y aquel nivel que está por arriba de la normalidad lo vamos a dar como alcalosis. Y aquí existe una característica principal. El valor del pH se dice que es adimensional. ¿Por qué? Porque va en dirección contraria a los hidrogeniones. No tiene una relación lineal. Por eso el pH no es considerado un valor representativo de los cambios ácidos-base del organismo. Mientras más bajo esté el pH, más alto va a estar el hidrogenión. Mientras más alto esté el pH, más bajo va a estar. Mientras más alto esté el pH, más bajo van a estar los hidrogeniones. Aquí tenemos un ejemplo. Se pueden observar en la tablita. Mientras más bajo esté el valor del pH, más alto está la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, es un valor adimensional. Ya. ¿Qué es la presión arterial de CO2? Esta está íntimamente ligada a la ventilación. Tiene una relación directa con la eliminación de CO2. Es el nivel o concentración de dióxido de carbono a nivel del plasma. Sus niveles bajos nos indican que el paciente va a estar en hiperventilación, sus niveles altos en hipoventilación, y si lo trasladamos a otros conceptos, pues los valores normales van de 7,35 a 7,45 según algunos textos, por arriba, de 35 a 45, por arriba de 45 decimos que el paciente está hipercárnico, por abajo de 35 decimos que el paciente va a estar hipocárnico, por eso está hiperventilado. La presión arterial de oxígeno, en cambio, es el valor de la presión arterial parcial de oxígeno en sangre o en plasma, ¿ya? Este de aquí, su valor normal siempre debe superar los 80 miligramos de mercurio. Se dice que menos de esto hay hipoxemia, mayor de esto hay hiperoxemia, pero más adelante veremos que la presión parcial de oxígeno es importante para dividir los grados de hipoxemia según el valor. El bicarbonato, que es el buffer preferido de nuestro cuerpo, el sistema buffer, se encarga en cambio de medir el componente básico, ¿ya?, del equilibrio a nivel renal. Hace referencia si el proceso es agudo o crónico muchas veces. Aquí tenemos un resumen. La presión arterial de oxígeno, como lo dije, su valor
normales por encima de 80. Lo ideal es que esté entre 80 y 100, si está menos de 80 es hipoxemia, si está más de 80 o de 100 en este caso hiperoxemia. Pero aquí tenemos para clasificar el tipo de hipoxemia, que es muy importante y que más adelante veremos por qué. Si yo tengo un paciente con una PO2 entre 80 y 71, yo diría que yo tengo una hipoxemia ligera. Si está entre 70 y 61, una hipoxemia moderada, y si está entre 60 y 45, grave. Y si está menos de 45, yo digo que es muy grave. Y luego de esto yo tengo que valorar si esa hipoxemia o esa acidosis respiratoria que me puede estar causando mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria parcial, global, y que va de la mano con el valor de la presión de dióxido de carbono, la PCO2. Como dije, valores de 35 a 45, menos de 35 hipocapnia, más de 45 hipercapnia, igual con el pH, el valor normal del bicarbonato está entre 22 y 26. Aquí está la tabla representativa de estos valores que debemos tenerlos constantes y que los conocemos prácticamente desde pregrado, segundo año de medicina en bioquímica que vimos. ¿Cuáles son las principales indicaciones en sí de lo que es una gasometría arterial? Como dije, es una prueba importante que nos da información rápida y eficaz del estado ventilatorio, del estado hemodinámico de mi paciente y del equilibrio ácido-base. Me va a monitorar la severidad y cuantificar incluso la respuesta a mi tratamiento posterior a que yo decida una intervención en mi paciente. Contraindicaciones, pues realmente las contraindicaciones como tales son relativas, porque, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad vascular periférica, yo tengo una prueba de Allen positiva, que es decir, que hay compromiso arterial y esta prueba se mide a nivel sobre todo de los brazos, buscando lo que es, palpando lo que es la arteria cubital y ver si hay cambios de coloración a nivel de las manos. Me dice que mi paciente puede tener una enfermedad arterial positiva, pero eso no significa que no vaya a realizar una toma de una muestra. ¿Por qué? Porque hay distintos lugares de toma. Sabemos que podemos poner la arteria radial, cubital, braquial, la, la femoral y la propicia. Pero la indicación principal de la arteria que se debe coger con preferencia se dice que es la arteria radial. Porque otros niveles, por ejemplo, poplitea o femoral y braquial, muchas ocasiones hay riesgo de trombos. Ya. En enfermedades infecciosas se debe buscar un lugar seleccionado. Obviamente no vamos a coger en un lugar que esté infectado. En coagulopatías hay una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque estos pacientes, a pesar de que están coagulopáticos, sabemos que hay que vigilar su estado hemodinámico. Muchas veces una coagulación intravascular diseminada aguda, el paciente va a estar en condiciones clínicas inestables. Tenemos que vigilar su estado de oxigenación y hemodinamia. Tratamiento con alta dosis de anticoagulantes también es una contraindicación relativa, dependiendo de cuál sea el diagnóstico por el cual el paciente está hospitalizado. Incluso en los pacientes que se le hace fibrinolisis, pacientes con un evento coronario, un evento cerebral agudo, en estos pacientes sí está contraindicado en las próximas 24 horas de haber realizado pues, este procedimiento, porque el paciente no se lo puede tocar en ese momento por riesgo a sangrado más. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo yo interpreto una gasometría? Recordando nuevamente valores normales que son importantes. pH arterial, comparando incluso con muestras a veces venosas, que es muy importante la muestra venosa para valorar ciertos estados o enfermedades, como el EPOC. Un paciente con EPOC es preferible una gasometría venosa, y un paciente incluso con cetoacidosis para saber si salió o no de la cetoacidosis, lo que vale es el pH venoso y lo que vale es el bicarbonato venoso, no tanto el arterial. Eso es indispensable y que hay que saberlo. También hay que saber el valor de la base exceso, que es muy importante, porque de acuerdo a la literatura que ustedes lean, sea española, sea americana, muchas guías te dicen que la gasometría arterial debe leerse en 3 pasos, y uno de esos pasos de importancia para ellos es la base exceso, cuyo valor es de -5 a +5. Ya los otros valores los conocemos. Nuevamente, lo mismo en antes, ¿cómo se regula ese ácido base? Ya sabemos que se forma por el metabolismo de nuestro organismo, por la ingesta, ya sabemos ácidos volátiles y los no volátiles. Entonces, todo esto es regulado ¿por qué? Por los pulmones y por el riñón.
Los pulmones regulan el CO2, los riñones regulan el bicarbonato. ¿Cómo salen generalmente los iones de hidrógeno a nivel renal? Salen unidos a la orina, sea por ácido fosfórico o por amoníaco, mientras que el CO2 ya sabemos que sale por el aire expirado. Entonces, ¿cómo se dan estos desórdenes de ácido-base? Generalmente la concentración de hidrogeniones libres en suero es mantenida aproximadamente en 40 nanosmoles, lo cual corresponde a un pH que va entre 7 y 40, que es el estándar. Cualquier ácido o base que sea agregado a ese sistema de amortiguación, no sé si lo logran ver, aquí una una pesa, hidrogeniones y bicarbonatos están al mismo nivel. Cualquier base o ácido agregado a este sistema amortiguado que ya, no va a mantener ya esa concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a ir o para arriba o para abajo, como ocurre aquí. ¿Cuál es el principal sistema buffer de nuestro cuerpo? Sabemos el bicarbonato, luego la PCO2. Entonces, cuando se incumple esa ley de acción de masa, es decir, si yo tengo mayor cantidad de hidrogeniones, como recordamos que el pH era adimensional, mientras más bajo yo esté el pH, por ejemplo, aquí está el pH, valores de 735 a 745, menor a eso cae el pH, es porque han aumentado los hidrogeniones. Y como aumentan los hidrogeniones, el bicarbonato decae, ¿ya? Decae, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. ¿Qué pasa si mi pH aumenta? Si mi pH aumenta es porque mis hidrogeniones están bajos y mi sistema amortiguador está alto. En este caso el bicarbonato en mayor concentración. ¿Esto ocurre en qué características principales? Ejemplo, aquí estamos ante una acidosis metabólica, podemos decirlo así, donde yo tengo un pH caído, hidrogeniones elevados, un bicarbonato bajo. Lo mismo ocurre acá, o podemos decirle, perdón, una acidosis respiratoria. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Esto es una alcalosis probablemente metabólica, pH elevado, hidrogeniones bajos, o bicarbonato algo en una alcalosis respiratoria. Esta relación, ¿qué nos demuestra? Que cuando un trastorno primario sea en la PCO2 o una disminución en el bicarbonato, resultará que yo aumento hidrogeniones y disminuyo pH, lo que vimos en la figura. O una relación primaria en la PCO2 o aumento el bicarbonato plasmático, ¿qué me va a dar como resultado? Caen los hidrogeniones, por lo tanto aumenta el pH. Esto ocurre en la alcalosis principalmente, ¿ya? Lo de arriba era de la acidosis. Aquí, ¿qué ocurre? Que el porcentaje de ventilación alveolar que regula la PCO2 y el riñón regula el bicarbonato. Y aquí ya comienzan los trastornos. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre? Que el bicarbonato, ¿ya? Se une con CO2, el CO2 se une con el agua y va a formar ácido carbónico. Y luego se disocia. ¿Qué es lo que yo debo saber en una gasometría? ¿Cuál es el enfoque que le debo dar? ¿Cuál es lo que yo debo determinar para llegar de manera concreta a determinar qué es lo que tengo en esa gasometría? Lo primero es qué es el pH. Luego yo tengo que ver cuál es la alteración primaria, si está compensado o no, y obviamente la brecha aniónica y del anion gap. Comencemos con el primero. ¿Qué ocurre con el pH? Este es un algoritmo, como podemos ver. Si mi paciente tiene un pH menor a 7.35 o 7.36, recuerden el libro, digo que mi paciente está en acidosis. Si mi paciente tiene un pH entre 7.44, mayor a 7.44, yo digo que está en alcalosis, ¿verdad? De aquí yo parto y de aquí subdivido. Si yo veo que está en acidosis, yo tengo que ir a buscar tanto el PCO2 como el bicarbonato, ¿ya? Que estos me van a marcar cuál es la alteración primaria. Ya sé que estoy acidótico, pero tengo que ver. Si mi paciente está acidótico y tiene una PCO2 elevada, es decir, mayor a 45, yo tengo que mi paciente está ¿en qué? En una acidosis de tipo respiratorio. Cualquier enfermedad que me produzca hipoventilación a nivel pulmonar, desde EPOC, asma, neumonía, etc. Si mi paciente tiene un pH de 7.36 de acidosis
y tiene un bicarbonato menor a 22, yo digo que mi paciente está en una acidosis metabólica y luego veremos el algoritmo de la enfermedad de acidosis metabólica porque aquí yo tengo que ver si es por aumento de hidrogeniones o por pérdida de base. Y dentro de ese aumento de hidrogeniones yo tengo que ver si es porque mi paciente aumenta hidrogeniones de manera exógena, generalmente por intoxicaciones, o de manera endógena por enfermedades propias del organismo como la diabetes, insuficiencia renal. ¿Qué pasa en las alcalosis? El paciente tiene un pH mayor a 7,44. Asimismo, valor PCO2 y bicarbonato. Si yo tengo un paciente con pH mayor a 7,44 y tengo una PCO2 baja, yo digo que mi paciente está en una alcalosis respiratoria. Y ojo aquí, porque la alcalosis respiratoria, un paciente hiperventilando, también puede estar hipoxémico. ¿En quién, por ejemplo? En los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, en los pacientes sépticos. No solamente ellos me van a hacer acidosis, pueden debutar con alcalosis respiratoria. La alcalosis, si yo tengo un bicarbonato elevado, yo digo que estoy entre una alcalosis metabólica. Y esa alcalosis metabólica, pues tengo que buscar las causas de diuréticos y otras pérdidas renales, etcétera, ¿ya? ¿Y cuándo digo que el paciente tiene un trastorno mixto? Que a veces es medio complicado. El trastorno mixto tengo que es cuando mi paciente tiene un valor de pH normal, ¿ya? Y las alteraciones, podamos decirlo, en este caso primarias, se contraponen. Si ustedes ven aquí en acidosis, generalmente la PCO2 se eleva, el bicarbonato disminuye. Y si ven en alcalosis, normalmente la PCO2 disminuye y el bicarbonato sube. En un trastorno mixto puedes tener disminuidos los dos o puedes tener elevados los dos. Es decir, vas a tener elevado la PCO2, vas a tener elevado la PCO2, el bicarbonato, y vas a tener disminuido la PCO2 o el bicarbonato. No van a contraponerse porque no se están compensando. Ese es el punto que hay que llegar y tomar. Aquí va más por el diagnóstico clínico de tu paciente, de identificando la causa de la enfermedad que tenga. Y hoy siempre cursan generalmente con aumento del hiato aniónico y aquí generalmente hay ciertas contradicciones. Ahora, una vez que yo ya establecí y sé diferenciar si mi paciente está en acidosis o alcalosis, sea metabólico o respiratorio, yo tengo que identificar siempre cuál es la alteración primaria y cuál es la compensación. Recuérdense, todo lo metabólico, todo lo que es metabólico, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Su alteración primaria va a estar en el bicarbonato. Aquí tenemos. Se la va a dar el bicarbonato. En una acidosis metabólica, la alteración primaria se da por disminución del bicarbonato. En una alcalosis metabólica, la alteración primaria se da por aumento del bicarbonato. La alteración está en el sistema generalmente de tipo o en el sistema renal. La acidosis respiratoria, toda alteración primaria va a estar dada por la PCO2, ¿ya? En la parte respiratoria. La acidosis respiratoria aumenta la PCO2, la alcalosis respiratoria disminuye la PCO2. Entonces, aquí, esta es la alteración primaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya supe reconocer mi pH, siempre que está disminuido acidosis, siempre que está aumentado alcalosis. Ahora viene lo importante. Todo lo metabólico, todo lo que corresponde a la alteración primaria con el bicarbonato se compensa con la parte respiratoria, con el PCO2. Si el bicarbonato ya está bajo, pues corre en la misma dirección la PCO2. Tiene que disminuir. ¿Ya? En la alcalosis, el bicarbonato se eleva, la PCO2 se eleva. Y ocurre lo contrario en la parte respiratoria, en la acidosis respiratoria. Si la PCO2 se eleva, el bicarbonato se eleva. En la alcalosis respiratoria, si la PCO2 se eleva, el bicarbonato disminuye. De esta manera se compensa. Y otra parte importante también, bueno, podemos decir que es el exceso de base. Esto es importante. Siempre va a estar disminuido en la acidosis metabólica y en la alcalosis respiratoria. Y siempre va a estar aumentado en la acidosis respiratoria y en la alcalosis metabólica. Entonces,
¿Cómo yo sé si está compensado o no compensado mi paciente? Primero, generalmente que el pH ya va a estar fuera de rango en un trastorno no compensado o parcialmente compensado. Si mi paciente está compensado, el pH se encontrará cerca de los valores fisiológicos, pero generalmente ese tipo de compensación es relativa, porque muchas veces no vas a encontrar un paciente con niveles de pH cercanos al valor fisiológico. Generalmente cuando se hacen los cálculos, este difiere, y para eso se utilizan fórmulas que ya aquí las vamos a ver a continuación, que son las fórmulas de las respuestas compensatorias de los trastornos principales, trastornos primarios, que es lo que esperamos. En la acidosis metabólica siempre tienen que tener en cuenta que la compensación, ya lo dije, si el bicarbonato disminuye, pues la PCO2 debe disminuir, y la compensación es con la fórmula de la PCO2 esperada, que es la fórmula de Winter, que es una fórmula que todo médico debe saberse como cajón, esa fórmula, que es 1.5, ¿ya? Por bicarbonato más 8 más menos 2. Esta es la fórmula de Winter, es una fórmula importantísima. Luego tenemos la fórmula de la alcalosis metabólica, que es realmente parecida a la fórmula de Winter, pero que cambian parámetros, porque también aquí en la alcalosis metabólica recordamos que el bicarbonato está elevado, por lo tanto la PCO2 debe elevarse, y aquí cambian los parámetros, 0.7 por bicarbonato más 20 más menos 1.5, y unos textos te dicen más menos 2. Esta parte de acá es importante, sobre todo en lo que es acidosis respiratorias y alcalosis respiratorias, porque aquí yo tengo que ver si mi trastorno es agudo o es crónico. Y esto es importante, como dije. En la acidosis respiratoria, donde el PCO2 va a estar elevado, ¿quién me tiene que compensar? La parte renal. El bicarbonato me aumenta en la parte aguda un miliequivalente por cada 10 miligramos por decilitro que aumente la PCO2 por arriba de 40 miligramos de mercurio. Estas fórmulas que están aquí, no sé si se van a ver, que son las fórmulas del pH esperado, son fórmulas que se utilizan en todo el tipo de acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿ya? En la cual se utiliza fórmulas que van en la parte aguda, que es 7.4 menos un algoritmo que ya es un estándar, que es 0.008 por lo que salga entre la PCO2 del paciente menos 40. Entonces, aquí tenemos el cuadrito para resumirlo, no hacernos, podemos decir así, confundirnos, es lo siguiente. En la acidosis metabólica, por cada un miliequivalente de bicarbonato que disminuye, se debe compensar con 1 o 2 milímetros de mercurio de PCO2 que disminuye. En la alcalosis metabólica, por cada un miliequivalente de bicarbonato que incremente, mi PCO2 debe incrementar 0.7 milímetros de mercurio. Y aquí viene algo importante, en la acidosis respiratoria y en la alcalosis respiratoria. Cuando mi paciente presenta una acidosis respiratoria aguda, solamente yo incremento por cada 10 miligramos de mercurio que sobrepase los 40, un miliequivalente de bicarbonato. Cuando es aguda, cuando es crónica, va de 3.5 a 4 miliequivalentes de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, cuando mi paciente disminuye a partir de 40, 10 milímetros de mercurio de la PCO2, yo tengo que ver si es aguda o es crónica. Aguda cuando disminuye 2 miliequivalentes de bicarbonato, y crónica cuando disminuido menos de 5, mayor a 5 miliequivalentes de bicarbonato. Más adelante hay ejercicios en los cuales vamos a comparar eso. Ahora, y por último tenemos que es importancia sacar pues, el hiato aniónico en las acidosis metabólicas, que es la diferencia entre las cargas positivas y negativas del plasma. Y aquí yo necesito, pues, necesito valores aparte de la gasometría, pues, electrolitos más que todo, ya que son el sodio, el cloro y muchas veces el potasio. El valor normal del anión GAC es entre 8 y 12 mil equivalentes. Ya tenemos que lo que se utiliza es el sodio menos la diferencia entre el cloro y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque esto nos permite dividir a
las acidosis metabólicas con nieto aniónico aumentado, o anión GAC aumentado, como quieran llamar, o anión GAC normal, y muchas veces se la denomina hiperclorémica. En este caso, ¿para qué nos ayuda? Porque esto nos va a dividir las aguas en mi paciente. Nos va a dividir si mi paciente tiene podamos decirlo así, una acidosis metabólica por aumento de hidrogeniones, sea exógeno o sea endógeno. Exógeno generalmente es todo lo que viene fuera de nuestro cuerpo, todas las sustancias tóxicas, desde intoxicación por salicilatos o intoxicación por precursores ácidos como etanol, metanol o etilenglicol. Y el exceso de endógena principalmente en la cabeza en los diabéticos, con la cetoacidosis diabética, la cetosis alcohólica en ayuno y la insuficiencia renal. Y ciertas acidosis lácticas como hipoxemia, sepsis, cáncer, fármaco y acidosis lácticas puras que generalmente pueden ser muy raras. Y cuando yo tengo un anión GAC normal, pues aquí me divide las aguas para decir yo tengo pérdidas, es decir, yo tengo pérdidas digestivas o tengo pérdidas renales. Y generalmente se dan pérdidas digestivas por pérdidas ¿cómo se llama? Diarreas, electrolitos, drenajes, fístulas, ¿ya? O ciertas pérdidas renales, como son acidosis tubulares, sobre todo tipo 4. Aquí nuevamente da lo que dijimos. Y esto es importante. Aquí tenemos un algoritmo de acidosis metabólica. Esto es un caso que presenté un tema en un congreso anteriormente de una acidosis metabólica en una paciente con cetoacidosis diabética euglucémica por consumo de GSLT2. Y quiero que lo vean, es importante porque aquí podemos dividir las aguas. Claramente, si yo tengo un paciente con un pH menor a 7.35, yo tengo que irme ¿a dónde? ¿Ya? A ver si era respiratorio o era metabólico. Si tiene más de 45 es respiratorio, si tiene menos de 22 es metabólico el bicarbonato. Pues era una paciente que podemos decirlo que tenía una PCO2 de 32, por lo tanto descarto que sea una acidosis respiratoria. Me voy por lo metabólico porque tenía un bicarbonato de 16. Ya le presentó los valores, aquí está. pH 734 con un bicarbonato de 16 y una PCO2 de 32. O sea, no me da para una acidosis respiratoria. Una vez que yo tengo mi paciente y digo, ya estoy dentro de una acidosis metabólica, yo tengo que ir a ver la respuesta. Compensatorio. Y aplico la fórmula de Winter. En este caso, mi paciente tenía una PCO2 de 32 esperada, es decir, estaba completamente compensada. Hasta ahí yo tengo una acidosis metabólica compensada. Ahora, con anión GAC normal o anión GAC elevado, pues tengo que ir a ver cómo estaba el anión GAC. El valor ya dijimos que era de 8 a 12. Y aquí yo tengo que ver. Si es normal, si era normal, yo tengo que ir a buscar otras causas. Y ahí yo tengo que evaluar otras cosas, y entre ellos el pH urinario, y buscar la brecha aniónica urinaria para ver si mi paciente con un anión GAC normal no está dentro de lo que antes indiqué, que son patologías que afectan o van al daño renal o de parte digestiva. Pero mi paciente tenía un anión GAC de 20, si no mal me equivoco. Exacto, un anión GAC elevado, y aquí ya me dividió las aguas, nada que ver con anión GAC normal, descarto esas patologías, y sencillo, tengo 6 causas principales que ustedes ya lo conocen, con el púlpame o MUPLE, en la cual voy a ver si un paciente es diabético, paciente es urémico, es decir, renal, tiene una acidosis láctica, o tiene una intoxicación, sea por salicilático, por plinicol, metanol, o cualquiera de estas. Entonces, y aquí tengo que ir descartando pues una por una. Esta paciente era una paciente diabética que consumía pues inhibidores de los SLT2. Entonces se descartó desde acidosis láctica, intoxicaciones, y nos quedamos al final con una cetoacidosis. Entonces, de esa manera nosotros descartamos de una forma sencilla ante qué tipo de acidosis metabólica estamos, porque la cosa es determinar, ¿es acidosis metabólica compensada o no compensada con anión GAC tal? Porque así se da el diagnóstico de un paciente, no solamente digo, está en acidosis metabólica. Luego tenemos causas principales de alcalosis metabólica, pues que tenemos que aquí hay que ver si tiene reducción de volumen o si no hay reducción del volumen. Es decir, cuando hay reducción del volumen se dice que hay déficit de cloro. ¿Quién te los da principalmente? Los diuréticos de asa. A la cabeza aquí, la furosemida. Los pacientes con adenoma vellosos, que son muy raros, ¿ya? Pacientes con vómitos, aspirados, el hipoparatiroidismo,
Y luego vienen los que no tienen reducción de volumen. Y esto es importante porque aquí, en estos pacientes, muchas veces tienen alteraciones renales. ¿Y en quiénes no vamos a encontrar esto? En pacientes sobre todo hipertensos, mal diagnosticados, maltratados, que muchas veces en atención primaria son pacientes que vienen con 2, 3 antihipertensivos, ¿ya? Y pacientes que vienen con potasio generalmente bajo y con alcalosis metabólica, ¿ya? Generalmente son pacientes que tienen un hiperaldosteronismo primario, enfermedad que es muy rara, pero que hay, ¿ya? Son pacientes que tienen enfermedades de Bartter, de Gittelman más que todo, porque Bartter es en niños, Gittelman adulto, aunque también es raro, ¿ya? O pacientes que cursan con otro tipo de patología. Ya, la acidosis respiratoria, tres cosas principales. O yo tengo una depresión del centro respiratorio, ¿ya? Por cualquier causa que me afecte la parte vulvar o la parte, podemos decir, cerebral, ¿ya? Entonces, o tiene un infarto, un tumor, o tiene una enfermedad desminimizante, ¿ya? O está droga, sobredosis de sedantes, ¿ya? Y luego tengo que ir a ver enfermedad del aparato respiratorio, propiamente dicho. Es decir, paciente es asmático, EPOC, una neumonía, cursa con un neumotórax, ¿ya? O algo que afecte la caja torácica o produzca una obstrucción de la vía aérea. Y luego enfermedades neuromusculares, desde enfermedades o polineuropatías, en este caso, como Guillain-Barré, crisis miasténica, poliomielitis, ¿ya? Ciertos fármacos como la succinilcolina que paralizan pues los músculos. Y en esta acidosis respiratoria es muy importante valorar algo. Porque asimismo, como la alcalosis metabólica, yo tengo que decir a mi paciente qué tipo de hipoxemia tiene. Si es una hipoxemia tipo 1 y una hipoxemia tipo 2, no me puedo quedar con que es una acidosis respiratoria y que. Entonces, ¿yo qué valoro? La presión arterial de oxígeno. ¿En qué quedamos? Que cuando era menor a 60 yo ya tenía una hipoxemia severa y cuando es menor a 45 muy severa o muy grave. Entonces yo tengo que una PO2 menor a 60, pues yo tengo que evaluar que la PCO2, porque esta es la que me da, pues si un paciente está o no está en acidosis respiratoria como tal. Si está normal o disminuida, yo digo que mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria parcial. Es decir, la parte que lo está afectando no es respiratoria. Este paciente puede tener un trastorno mixto. La parte afecta es pues, de tipo generalmente metabólico. Cuando yo tengo una PCO2 elevada, mayor a 45, y tiene una PO2 menor a 60, yo aquí tengo que ir a ver al pH. Si el pH está normal, yo digo que eso es crónico, global. ¿Ya? ¿En quiénes generalmente puede ocurrir esto? Ya lo saben, pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas. Pero asimismo, si el pH está disminuido, esto es agudo. Yo digo, ya, tengo una acidosis respiratoria, puede ser agudo, tengo que ir a ver también el bicarbonato, porque aquí yo tengo que ver. Si el bicarbonato está elevado, quiere decir que está compensándose, yo tengo una insuficiencia respiratoria crónica global, pero es reagudizada en los pacientes con EPOC, ya que cursan con neumonía. Y si el bicarbonato está normal o ligeramente no sobrepasa por ahí valores eh, que no se los considera alto, yo digo que estoy en una insuficiencia respiratoria aguda global. Aquí tenemos otro algoritmo que nos lleva a lo mismo, pero lo evalúas de la parte respiratoria y de la parte ácido básica o metabólica, pero constituye lo mismo que vimos anteriormente. Este es el cuadro que quería llegar. ¿Por qué este cuadro es importante? Porque aquí voy a valorar qué tipo de hipoxemia tiene mi paciente. ¿Ya? ¿Y dónde voy? Buscar la PCO2 de mi paciente. ¿Está aumentada o no aumentada? Y aquí yo tengo que ir a valorar algo que se llama diferencia alveolo-arterial. Ver si está aumentada. ¿Qué es la diferencia alveolo-arterial? Ya, es la diferencia entre la presión de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono, a nivel alveolar y a nivel arterial. ¿Cómo la mido? Pues se la mide mediante una fórmula, una gasometría obviamente, y me va a determinar que la integridad entre la membrana alveolo-capilar y el intercambio gaseoso. El valor normal de esta diferencia alveolo-arterial, ¿ya? Pueden ver que es parecida la fórmula, o pueden ver que es parecido, pero esto es presión alveolar de dióxido de carbono menos presión arterial de dióxido de carbono. Es distinto.
Entonces, la diferencia que hay en entre estas dos me va a determinar parámetros importantes. ¿Cómo saco esa diferencia alveolo arterial? Pues tengo fórmulas para eso. La presión alveolar de oxígeno, ¿cómo lo obtengo? Porque recuerden que la presión arterial de dióxido de carbono, pues la obtengo con la gasometría. La presión alveolar, en cambio, la obtengo de la siguiente manera. Tengo que tener la presión inspiratoria de oxígeno de mi paciente, que lo mido, ¿cómo? Con tres parámetros. Presión atmosférica, que generalmente es 760 milímetros de mercurio, y la presión de vapor de agua, pues de 47 milímetros de mercurio, con la FiO2 de mi paciente del aire atmosférico, que todos sabemos que es el 21%, y se transporta a 0.21, dependiendo cómo esté tu paciente, si está o no está en ese rato con oxígeno. Bueno, una vez que me da el valor normal de esta diferenciación alveolo arterial, generalmente muchos textos te dicen que es de 5 a 20, otros te dicen que hasta los 30 años de 15 milímetros de mercurio y que a partir de los 30 años, de cada 10 años te aumenta 3 milímetros de mercurio, pero lo que se sabe es que se la considera aumentada cuando está mayor a 40 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo hipoxemia con una PCO2 aumentada, es decir, el paciente tiene una PO2 menor a 60 y tiene una PCO2 mayor a 45, ¿sí o no? Si está aumentada, es decir, mayor a 45, yo voy a ver la diferencia. Alveolo arterial. Si ese alveolo arterial es mayor a 40, yo digo sí, el paciente tiene una hipoventilación asociada a cualquier otro mecanismo. Si no está aumentada, yo digo que tiene una hipoventilación alveolar pura. ¿Ya? Es decir, el paciente puede estar cursando con neumonía o cualquier afectación pulmonar en ese instante del parénquima. Si mi paciente tiene una hipoxemia menor a 60, pero su PCO2 no está aumentada, también vigilo la diferencia alveolo capilar. Si esta está aumentada, aquí yo tengo que ver si mi paciente corrige la hipoxemia con oxígeno, sí o no. Si no la corrige con oxígeno, yo estoy frente a un shunt. Desde una comunicación interauricular o un paciente que tiene enfermedades de Rendum-Osler-Weber, ¿ya? Y si mi paciente sí corrige esa hipoxemia, ¿ya? Yo estoy ante una alteración de la ventilación perfusiva. Si mi paciente tiene hipoxemia y tiene una PCO2 mayor a 45, no tiene una PCO2 mayor a 45 y su diferencia alveolo arterial no es mayor a 45, yo tengo una disminución de la presión parcial de oxígeno inspiratoria. ¿En quienes ocurre? Generalmente en los pacientes con trauma. Y aquí tenemos las causas principales de hipoxemia que dijimos. Desde disminución del oxígeno inspirado, hipoventilación, alteración ventilación-perfusión, shunt anatómico o alteración de la difusión. Las alcalosis respiratorias, ahí tenemos que ver si es hipoxémica o tiene alteración del sistema nervioso central. Las alcalosis respiratorias, como antes dije, desde un tromboembolismo pulmonar, edema, fibrosis, o una alteración del sistema nervioso central, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades cerebrovasculares, sea un isquémico, un hemorrágico, o pacientes con meningitis, o encefalitis, o cualquier tumor cerebral, y otras causas como fiebre, ansiedad, sobre todo, o sepsis producidas por gran negativo, incluso el embarazo. ¿Qué ocurre con alteraciones mixtas del estado ácido-base? Aquí hay unas combinaciones generalmente de las alteraciones metabólicas. O puede haber combinaciones metabólicas y respiratorias. Es decir, el paciente puede tener una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, o mi paciente puede tener una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica. En este contexto, ¿qué es lo importante? Que aquí tenemos que buscar la compensación. Si la compensación de una alteración primaria no es la esperada, hay que sospechar de una segunda alteración. Ejemplo, pacientes con acidosis metabólica que no tengamos una PSO2 esperada y sea mayor o menor de la esperada, nos indica que estamos con un proceso agregado. Lo mismo ocurre con la acidosis respiratoria. ¿Ya? Cuando no tenemos un aumento del bicarbonato menor o mayor a lo esperado, nos indica que existe un proceso agregado, sea acidosis o sea alcalosis, en ambos casos. Por eso es importante que vayamos a las compensaciones, a las fórmulas de compensación. Aquí termina la parte teórica, pues si tienen preguntas, puedan hacer para seguir con los casos clínicos.
Si alguien tiene una pregunta, pues puede abrir el micrófono o puede enviar un mensaje por el chat. Y sigue, dáñamelo los cuadernos. Dáñamelo. Te voy a comprar. Ya, hay una pregunta del doctor Cartucci, dice. Entonces, solo se podría diferenciar mediante la fórmula si es compensada o si es mixta la alteración. Sí, estimado, lo correcto es realizar las fórmulas, porque no es que podemos dejarlo. Es correcto es identificar si esa patología está compensada o no, ¿ya? Lo otro es que el pH arterial también juega un papel importante, porque yo puedo tener un paciente que me tenga el bicarbonato bajo, el PCO2 bajo, pero el pH está normal. Ahí yo ya voy que mi paciente puede estar en un trastorno mixto. Ya, otra pregunta dice la doctora Paula Rodríguez. Buenas noches. ¿Cuándo debo pedir una gasometría arterial? ¿Con qué clínica el paciente? Bueno, como dije, la gasometría arterial es tiene indicaciones claras, precisas, y es cualquier estado hemodinámico del paciente alterado, ¿ya? Para ver el estado de oxigenación de mi paciente, y eso depende de cómo llegue tu paciente a la emergencia, ¿ya? Sobre todo si tengo un paciente con trastornos respiratorios, es decir, tengo un paciente taquicnéico, desaturando, lo primero que me va a pensar es cómo valoro el estado ventilatorio de ese paciente. Tengo un paciente chocado, hipotenso, tengo que valorar el estado hemodinámico de mi paciente. Eso depende de la patología. Es muy importante en muchas ocasiones, a esta pregunta vale, porque hay pacientes diabéticos, sobre todo, que no te llegan con cierta normalidad, un ejemplo, el patrón ventilatorio, pero, y tampoco hipotenso, pero resulta que está muy hiperglicémico y le haces un examen de orina cualquiera y te encuentras con cetonas en orina y no le has pedido una gasometría arterial. Generalmente ese paciente está en acidosis metabólica, ¿ya? Porque es de reinicio incipiente, aparte son pacientes crónicos, entonces eso hay que ir valorando de acuerdo al estado del paciente, ¿ya? Entonces, son muchas las indicaciones, pero sobre todo es para ver el estado de oxigenación de mi paciente, el estado hemodinámico de mi paciente, dependiendo con qué signos vitales te llega tu paciente, qué patología tenga tu paciente, porque no todo paciente que entra a una emergencia necesita una resonancia arterial. El paciente queda saturando, hipotenso, taquicárdico, taquicnéico, hay que valorar el estado hemodinámico y muchas veces ventilatorio. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar a los casos clínicos, y aquí sí me gustaría que participe el público. Son 5 o 6 casos clínicos, podamos decir algo didáctico, ¿ya? Para que podamos identificar en base a lo que se ha dicho, ¿ya? Para identificar más que todo, identificar el trastorno primario de la gasometría y hacia dónde nos direccionamos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues procederé a compartir los casos clínicos. Ya. El primer caso lo vamos a hacer, perdón, déjame salir de nuevo porque tengo la pantalla en grande. El primer caso, estamos ante un paciente de 50 años. Los resumí así fácil, con trastornos gastrointestinales severos, una diarrea, ¿ya? Desde ahí ya nos vamos identificando. Tiene un pH de 7.24, una PO2 de 85, una PCO2 de 24 y un bicarbonato de 10. ¿Cuál sería para ustedes la alteración primaria? Creo que es un caso sencillo, del estado ácido-base. Alguien que envíe un mensaje o puede
abrir el micrófono y decir, ¿cuál es la alteración primaria? pH de 7.24, una P2 de 85 y ya hay un chat, ya lo abro. El doctor Maldonado me indica que es una acidosis metabólica. Ya. ¿Por qué, doctor Maldonado, para usted es una acidosis metabólica? Cuénteme, para interactuar con las personas. Buenas noches, doctor. Bueno, Bueno, tiene un pH de 7.24 que está por debajo del límite, que es una 7.0. acidosis. Perfecto. Es una acidosis. Entonces, como es una acidosis, voy a analizar el bicarbonato y tiene un bicarbonato bajo, entonces las bases están bajas. Es decir, la causa del pH bajo es porque las bases están bajas. Entonces, sería una acidosis metabólica. Así es. Perfecto. Y aquí le hago la pregunta, ¿qué tipo de acidosis metabólica sería? Está bien su respuesta. Una acidosis metabólica. Ya, entonces, en primer lugar, debería utilizar la serie aguda y tendría que utilizar la fórmula para ver si está compensando, que debería multiplicar 1.5 por 10, serían 15, más 8, 23, 23 más menos 2. Entonces la P Exacto. es Está correcta su respuesta, doctor. 24, entonces una acidosis metabólica compensada. Ya, déjenme poner que siempre tengo este problema. Ya. Perfecto. Estamos ante una acidosis metabólica, perfecto. La compensación que dijo el doctor es correcta. 23. Esta es la fórmula de Winter que se utiliza. Acá tenemos otra fórmula que es otro tipo de compensación que también se la utiliza, y pero que no los voy a enredar porque es de 40 menos una constante de 1.4 por 14, que es la diferencia del bicarbonato. Es decir, lo que está faltando, porque recuerdo que el valor normal es 24. Solo tengo 10, es decir, para llegar a lo normal, 14, pero que también da exactamente lo mismo, 23, ¿ya? Entonces, y aquí viene el problema, ¿es una alteración mixta o una alteración simple? Es una alteración simple porque está dentro del PCO2 esperado, 24. Y de ahí pues tendría que ir a valorar otras cosas para saber qué, ¿no? Eh, y es ir a buscar el hiato aniónico. Tenemos que el paciente tenía un sodio de 128, un cloro de 4.7, un potasio de 4.7 y un cloro de 106. ¿Cuál sería el hiato aniónico de ese paciente? ¿Quién me puede decir? Recordando que tenía un bicarbonato de 10, ¿no? Bueno, para seguir tenemos que el paciente tenía un hiato, esta es la fórmula para el hiato aniónico, un hiato aniónico de 12, y podemos decir que tiene, este es el nombre completo del diagnóstico. Estamos ante una acidosis metabólica compensada con hiato aniónico normal. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas digestivas de bicarbonato. Este paciente estaba con un cuadro gastroentérico. Vamos con el caso 2. Tengo un paciente de 70 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se presenta con disnea y somnolencia. Recordar que toda patología que curse con disnea y somnolencia en un EPOC, tengo que pensar si está en un estado de hipercapnia, de vasodilatación, y que me va a producir a nivel cerebral pues, este cuadro somnoliento. Entonces, yo tengo una gasometría que me da un pH de 7.32 con una PO2 de 50, una PCO2 de 70 y un bicarbonato de 35. Valgo nuevamente la pregunta, ¿cuál es la alteración primaria del estado ácido-base
es adecuada la compensación y si es mixta o simple. Entonces, ¿quién me podría decir qué tipo de alteración estamos en este paciente? Bueno, vuelvo y repito, paciente de 70 años con EPOC, que tiene disnea, somnolencia, tiene una pH de 7,32 con una PO2 de 50, una PSO2 de 70 y un bicarbonato de 35. ¿Cuál es la alteración primaria de mi paciente? Ya aquí tengo dos chats, ya los abro. Ya el doctor Cartucci dice que tiene una acidosis respiratoria. Ya. Perfecto, doctor. Su respuesta es correcta. Ya. ¿Nos podría decir por qué para ustedes una acidosis respiratoria? No sé si puedo abrir el micrófono porque tengo dificultad al abrir los chats y compartir la pantalla. Ya, me dice que porque la PSO2 está elevada. Doctor, Sí, digo. bueno, ahí en ese caso hay un pH bajo y al mismo tiempo hay una PO2 elevada, entonces es una acidosis respiratoria. Entonces, a partir de eso, debería, o sea, no me dice el problema si es agudo o crónico, pero yo lo asumo que es agudo por lo que tiene disnea y está somnoliento. Entonces debería aplicar la fórmula, o la relación que usted explicó, de que por cada 10 Exacto. Por cada 10, ¿cuánto me aumenta el bicarbonato? En aumenta este caso, si fuera agudo, ¿cuánto? El bicarbonato en agudo, ¿cuánto te aumenta? ¿Poco o bastante? Ese es el primer punto. poco, poco. Exacto. Entonces debería aumentar, y tiene 10, entonces debería aumentar 1. Pero 1. Y debería aumentar 3, entonces el paciente debería tener un bicarbonato de 29 máximo, ¿no? máximo de Si 29. fuera agudo. Pero si es crónico reagudizado, entonces la compensación es adecuada. Ujú. Ya. ¿Cuánto debería tener? Como usted dijo, 4 por cada 10, debe tener 2. Tiene 36. ¿Ya? Porque lo considera un crónico, se lo considera crónico reagudizado en este caso, el paciente tiene 35, tiene 36. Perfecto su aclaración. Ahora, ¿es mixta o es simple? Recuerden que qué teníamos que ver para ver si era mixta. Bueno, ¿Está o no compensado? ajá. Primero el pH, pues el pH pH está está muy por debajo de está 7. disminuido, que está cerca del valor fisiológico mínimo, pero no da, por lo tanto, estamos ante una acidosis respiratoria con nombre y apellido, como lo dije, es una insuficiencia respiratoria global, crónica, reagudizada, ¿ya? Porque los valores dan para cronicidad, pero como dijo el doctor, la clínica no da para cronicidad, da para algo de instancia aguda, por eso es crónica reagudizada. Recuerden, todas las patologías crónicas como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, EPOC, van a tener episodios crónicos reagudizados, ¿ya? Es decir, el paciente ya tiene la enfermedad, pero en ese momento se va a agudizar, por eso se los llama crónicos reagudizados, ¿ya?
¿Por qué? Porque se exacerbó su EPOC. Vamos con el tercer caso. Una paciente de 16 años con diabetes tipo 1, vómitos, dolor abdominal, respiración profusa con frecuencia respiratoria. Aquí ya sabemos, pues, más o menos cuál es el tipo de acidosis. Tiene una glucosa de 380, un sodio de 154, potasio de 2.1, un cloro de 116 con una brecha aniónica de 34. Desde ahí ya partimos. Un pH de 6.9, una P2 de 98, una PCO2 de 23 y un bicarbonato de 4. La alteración primaria, creo que todo el mundo la puede decir. Ya sabemos cuál es. Alguien que tome la palabra o me diga. A ver, hay un mensaje, déjenme ver si lo puedo abrir para no salir de la pantalla. Tengo que salir. Ya, el doctor Cartucci también nos dice que es una acidosis metabólica con anión GAC elevado. Perfecto. Está en lo correcto. Estamos ante una acidosis metabólica perfecta. En este caso con anión GAC elevado. E incluso hiperclorémica, porque tiene un cloro de 116. ¿Está adecuada la compensación? Pues aquí la vamos a ver, si está adecuada o no. ¿Y qué creen ustedes? Pues en este caso estamos ante una acidosis metabólica con anión GAC elevado Y una, descompensada. y una acidosis respiratoria. Pues, ¿Ya? ajá. Exacto. Y es una mixta porque tiene una PCO2 de 23. Exacto. Ese sería en una paciente que cursa pues con una cetoacidosis diabética por la edad, diabetes tipo 1. Entonces en este caso sería un trastorno mixto. ¿Por qué? Porque lo dije antes, no hay compensación. ¿Ya? La PCO2 esperada debería ser 14 y tiene una PCO2 de 23. Entonces estamos ante una acidosis metabólica con anión GAC elevado, descompensado, ¿ya? Que cursa con una alcalosis respiratoria, a pesar de que el pH esté en 6.9, pero la PCO2 no compensa en este caso. 4. Ejercicio 4. Paciente que tiene 80 años con artritis reumatoide y se trata con prednisona y aspirina, ácido acetilsalicílico. Llega por vómitos biliosos, fiebre, somnolencia y taquipnea. Una glucosa de 124, un sodio de 140, un potasio de 4, cloro de 109, un diatoniónico o anión GAC de 22, llega con un pH de 7,53, una PO2 de 99, una PCO2 de 11, bicarbonato de 9. ¿Cuál sería la alteración primaria para ustedes? Ahí los quiero ver. Bueno, ahí en ese caso, como tiene un pH elevado, está por encima de 7.45, sería una alcalosis. Y al Ya. mismo tiempo tiene una PCO2 que está muy disminuida en 11, entonces es una alcalosis respiratoria. Entonces, Y ese bicarbonato bajo, ¿qué opina de eso? ajá, el bicarbonato bajo es producto de la compensación. Este,
está intentando el riñón eliminar bicarbonato con el objetivo de compensar el exceso de PCO2 bajo. Ah, Entonces casi hay 30 milímetros de mercurio menos de la de PCO2. PCO2. Ajá, lo tomo como un trastorno agudo. ¿Eh? Y eso me da que por cada 10 son 5, ¿verdad? Ajá, por cada 10 son 5, Sí. Si yo 24, tengo 5 por 3, 15. 15 más 9, 24. Perfecto. entonces está compensada. Está compensada. Y si yo le digo que no está compensado, ¿qué me dice usted? Porque la paciente es 80 años y tiene una intoxicación por salicilato. ¿Qué opina? ¿Me contradice o no a lo que usted dice? ¿Se queda con lo que usted dice? A ver, sí podría ser porque, claro, da que un tratamiento con ácido acetil salicílico. Tendría que de todas formas sacarle el anión GAP. Porque podría estar descompensada con un ácido Tiene un acetil. anión GAC de 22, doctor. Aquí está. Ah, ya, pues entonces está aumentada. Entonces es una acidosis, alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica con anión GAP aumentada. Entonces ahí tendría que ver las causas y entre eso está el culpames. Y una de las causas es el ácido salicílico. Exacto. Y usted se dejó llevar por la acidosis, por el anión GAC. Ya, por ejemplo, el doctor Cartucho me dice que es una alcalosis metabólica. No puede ser una alcalosis metabólica porque sí tiene el pH elevado, pero el bicarbonato está bajo. En la alcalosis metabólica el bicarbonato tiene que estar elevado. Bueno, déjenme salir de aquí, que siempre tengo ese problema porque me salgo y ya le decía. Lo primero que dijo usted, doctor, estaba en lo correcto. Es una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Recuerde lo que antes le dije, cuando dije la explicación de las causas de las alcalosis. Generalmente cierto tipo de pacientes antes de entrar en un cuadro intercurren en un estado primario con una alcalosis respiratoria. Pacientes con tromboembolismo, pacientes con intoxicaciones, pacientes con sepsis. ¿Ya? ¿Es adecuado o no la compensación? Pues la compensación le dice que no es adecuada. Y ahí sí tenemos lo que usted dijo, doctor, porque tiene el anión GAC elevado. Entonces, el trastorno primario ahí era una alcalosis respiratoria porque usted fue bien, fue con el pH. Pero la compensación no era la adecuada. ¿Por qué? Porque si usted hizo la relación que por cada 10 bajaba, disminuía, estaba bien la relación que hizo. Pero en la de tipo, podemos decir aguda, las compensaciones generalmente del bicarbonato no deben pasar más allá de 18, es decir, no deben bajar más de 18. Eso fue algo que creo que me olvidé decirles cuando di las tablitas. ¿Ya? Eso hay que grabar. Las compensaciones a veces no deben bajar menos de 18 del bicarbonato, sobre todo con compensaciones de tipo crónica. Me voy a volver loca. ¿Ya? Entonces, tenemos que la alteración en sí era una alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Es decir, esto es un caso mixto, ¿ya? Por intoxicación por salicilato. Y para cerrar, creo que este es el último caso. Por favor, cierra el micrófono. Doctora Bermúdez. Bueno, ya. El último caso tenemos una paciente epiléptico de 30 años que ingresa por 3 crisis convulsivas generalizadas en estado postcrítico prolongado con roncos difusos. Tiene un sodio de 140, un potasio de 4, un cloro de 98, un anión GAC de 25, con un pH de 7,14, una PO2 de 65, una PCO2 de 45 y un bicarbonato de 17. ¿Cuál sería aquí la alteración primaria?
7,14 el pH, PO2 de 65, PSO2 de 45 y un bicarbonato de 17. A ver si hay algún mensaje. Es difícil ver los mensajes. No, no hay mensaje. Repito, un pH de 7,14, una PO2 de 65 y una PCO2 de 45, con un bicarbonato de 17. Compartir la pantalla para ver. No hay. No hay, ¿cómo que se llama? Mm, No hay gente con mensaje. El Doctor, doctor Cartucci me dice que es una acidosis metabólica. A ver, vamos a compartir de nuevo. mm, Sí, doc- dígame, doctor Maldonado. bueno, en este caso el pH está en 7,14, entonces es una acidosis. Y voy a ver el bicarbonato. El bicarbonato está muy disminuido. Bueno, está disminuido en 17. Entonces es una acidosis metabólica. Eh, Perfecto. lo siguiente que debería hacer es ver la compensación de la PCO2. Utilizando la fórmula, se multiplicaría 1,5 por 17 más 8, más menos 2. Usando la fórmula me da 25,5 más menos 2. En este caso, la No PCO2 está compensada. está compensada, está muy alta, Muy elevada. muy elevada. Entonces, podría decir que es una acidosis metabólica descompensada con una alcalosis respiratoria. No, doctor. Si fuera alcalosis respiratoria, recuerda que la PSO2 debería estar más abajo. Si usted tiene una PSO2 compensada que va entre, bueno, a mí me salió entre 28, entre 29 y 31, más o menos. Aparte, recuerda, el paciente es hipoxémico, mira esa PO2, tiene 65. Y Sí, sí. mire lo que dice la historia clínica, el paciente está en un estado, podamos decirlo así, postal, y tiene roncus, una crisis convulsiva, ¿ya? Hay que ver que, bueno, pero lo que me está diciendo ahí es que el paciente tiene dos problemas de acidosis. Ujú. ¿Por qué? Porque esa PCO2 que no está compensando está muy elevada y está hipoxémico, un hipoxémico moderado, porque tiene 65. Si tuviera menos de 60, digo severo, pero es moderado. Y tengo un pH muy bajo. Tengo un bicarbonato que está bajo, por tanto, si tengo una alcalosis metabólica con un anión elevado, perfecto. Descompensado, ¿por qué? Acidosis respiratoria, sí. Pues exacto. Sí, Antes dije que puedo cursar con acidosis más acidosis, o sí. también puedo cursar con acidosis más alcalosis. Entonces, en este caso les he presentado los dos tipos mixtos. Aquí hay una acidosis más una acidosis. Tengo un paciente con acidosis metabólica con anión elevado descompensado porque tengo una acidosis respiratoria también. ¿Ya? La PCO2 está demasiado elevada para la compensación que necesito. ¿Ya? En este caso era por una acidosis láctica y el paciente había broncoaspirado y tenía lo que les indiqué, una hipoxemia moderada por la PO2 que estoy viendo. El último caso, para ya cerrar, para no cansarlos, tenemos ahora 20 minutos aquí, un paciente de 40 años que fue encontrado inconsciente dentro de su coche con un recipiente de plástico vacío eh, a su lado. Me encuentran que tiene un pH de 7,10, una PO2 de 70, una PCO2 de 35
bicarbonato de 12. Una glucosa de 110, una urea de 60, un sodio de 145, potasio de 5, cloro de 97, un anión GAC de 36, con una osmolaridad de 350. ¿Qué se les ocurre que tiene este paciente como alteración primaria? A ver si hay algún mensaje. Bueno, aquí ya hay un mensaje. Déjenme salir porque si no... Bueno, este es el caso anterior que dijo acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Doctor Cartucci. Ya pongo nuevamente la diapositiva para que la puedan ver. Bueno, este es el caso 5. Vamos al último caso. Repito, 40 años, inconsciente, encontrado con un recipiente plástico vacío a su lado, pH de 710, PO2 de 70, una PSO2 de 35, y un bicarbonato de 12, con una osmolaridad de 350, un anión GAC de 36, sodio 145, urea 60, glucosa 110, potasio 5. ¿Cuál es la alteración primaria? Un mensaje. Allí sería igualmente una acidosis, porque está en 7.10, Exacto. con un bicarbonato bajo en 12, entonces es una acidosis metabólica. Debe usar la fórmula para ver la compensación. ¿Está compensado o no está compensado? Me sale 36, más menos 2 está en 35 si está compensada. Ya. Ya. Entonces debería haber el anion gap, que sería lo siguiente. Me sale un anion gap de 36. Entonces está con anion gap aumentada. Entonces tendría que ver las causas de, del... Mire, este es el cuadro clínico igual al anterior, solo que varía un poco la PSO2. Recuerde, la PO2, no le paran mucha bola tampoco la P2, es hipoxémico. Y la PSO2 está más elevado de lo esperado. Da 26, no a 36. Es igual al anterior, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Pero acá es por otra causa, intoxicación por etano. Entonces, bueno, aquí hemos culminado el taller del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden indicarla, prender su micrófono o dejar un mensaje en el chat para poder culminar con el taller del día de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes y más que todo de manera didáctica para que aprendamos más que todo a diferenciar o a leer una gasometría, que muchas veces en las partes de urgencia es muy importante, más que todo para el tratamiento temprano, identificar sobre todo las causas de acidosis metabólica en un paciente y el tipo de causa de acidosis respiratoria, porque vuelvo y repito, las hipoxemias son por tipo 1, tipo 2, y tengo que ver si mi paciente necesita o no necesita oxígeno, altas concentraciones, bajas concentraciones. De ahí debemos partir. Entonces, bueno, la doctora Marijal dice, excelente taller, disculpen, estarán subiendo pronto las últimas charlas. Sí, doctora Mariscal, lo que pasa es que ha habido un inconveniente, pero el día de hoy yo mismo me comprometo en subir las charlas que están pendientes, que son la del taller del 18 y la de ayer, y si no me equivoco, la del día lunes. Tampoco son las tres que están pendientes, porque el resto ya están subidas en la página de la asociación. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues
Muchas gracias por el taller, la doctora Gando. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no queda más que agradecer por su presencia y nos vemos el día de mañana. El día de mañana, pues, inicia las ponencias de cirugía y espero puedan estar presentes. Asimismo, recordarles a todas aquellas personas que nosotros valoramos de igual para dar el cartón, que se conecten o vean las charlas por medio del link, porque nosotros podemos ver cómo pueden entrar o no a ver las charlas, ¿ya? Porque recuerden que igual el cartón cuenta con asistencia, ¿ya? Y ahí las preguntas para lo que corresponde a la evaluación, a más tardar este fin de semana ya estarán en la plataforma para que puedan ir estudiando la de las primeras 3 semanas. Entonces, muy agradecidos con todos, pasen bien, hasta mañana.